y es que en la transición hacia una economía baja en carbono también se exigen nuevos mecanismos para movilizar recursos, gestionar riesgos, incentivar proyectos que generen beneficios ambientales y sociales. Ahora venimos con el segmento El papel del sector asegurador en los mercados de carbono. Conoceremos cómo la industria aseguradora puede contribuir al fortalecimiento de estos mercados, acompañando proyectos de reducción y captura de emisiones, impulsando la conservación de la biodiversidad y aportando confianza para el desarrollo de iniciativas ambientales. Para profundizar en este tema, quiero invitar a Andrés García Cortés, gerente de desarrollo de negocios de March, quien compartirá esta visión sobre las oportunidades, los retos y el papel estratégico que desempeña el seguro en la consolidación de mercados de carbono. Andrés, bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, muy bien. Efectivamente, hoy queremos hablar de los créditos de carbono y cómo el sector asegurador está aquí para apoyarlo y para poder que esto sea una realidad. Y aquí vamos a ver que son nuevos riesgos, pero también son nuevas oportunidades para nosotros como sector asegurador. Muy bien. Brevemente, quiero hablar un poco de qué trata y por qué es importante el tema de los créditos de carbono. Hoy las organizaciones y los gobiernos, los países, están revisando cómo pueden llegar a una meta de carbono neutralidad. Y para llegar a esto, se tienen, digamos que, un proceso importante en donde primero se define dónde estoy, cuál es esa base de carbono neutralidad. ¿Cómo llego yo a ese proyecto? ¿Cómo yo logro tener esa... cómo voy a descarbonizar mi operación de alguna manera? Y aquí tenemos diferentes temas. Vamos a tener cuál es mi línea base, cuál es mi estrategia, pero hay una parte en donde yo ya, por la naturaleza de mi operación, no puedo descarbonizar más. Y allí es donde llegamos a ese cuarto punto, la compensación de las emisiones. Y en la compensación de las emisiones es donde el crédito de carbono empieza a tener un rol fundamental. Cuando hablamos de los créditos de carbono, hoy por hoy y particularmente en nuestro país, en Colombia, tenemos ya una fuerte llegada y una gran solución. Y vamos a ver que no solo para Colombia, sino para, y quiero hacer referencia a la charla que acabamos de tener, a un nivel sistemático y vamos a tener un rol muy importante a nivel global. Tenemos más de 333 proyectos de créditos de carbono actualmente en el país. Y estos 333 proyectos se traducen en más de 250 millones de certificados o créditos de carbono que desde Colombia ya hemos realizado. Y aquí finalmente en este gráfico quiero mostrarles que quien está en número 1 precisamente es Colombia. Estamos liderando en proyectos de créditos de carbono junto a otras potencias, pero estamos en la primera posición. Y lo que les puedo compartir es que a pesar de que existen estos números, estas estadísticas, realmente en términos generales pareciera que es nuevo para muchos de nosotros, para diferentes partes interesadas que vamos a empezar a entender mejor. Ahora bien, ¿cómo son o cuáles son estas partes interesadas del crédito de carbono? Aquí tenemos 4 temas muy relevantes. El primero de ellos es, por supuesto, las partes interesadas, en donde vamos a tener inversionistas, desarrolladores de proyectos, de igual forma compradores, certificadores de los créditos de carbono, y ya vamos a profundizar, porque entender cada una de las partes interesadas nos va a llevar a entender también que los riesgos son bien diferentes para cada parte interesada y cada parte del ciclo del proyecto. También hay 2 temas relevantes, que son 2 tipos de mercados. Tenemos el mercado regulado y el mercado no regulado o voluntario. En el mercado regulado, para el ejemplo de Colombia, tenemos el impuesto al carbono, el cual recientemente, en el año 2022, tuvo un cambio en donde la compensación se permite hacer al 50% y el otro 50% debe ser pagado como impuesto.
Y en el mercado voluntario tenemos que pensar en las empresas que tienen estrategias de descarbonización, que tienen compromisos, algunas al 2030, otras 2050, de ser carbono neutrales. Entonces no están por un tema regulado únicamente, sino por toda una estrategia de sostenibilidad. Y un punto relevante, que estoy seguro que es una de las grandes preguntas que este auditorio se hace, y es, bueno, ¿y esta oportunidad de cuánto estamos hablando? ¿De qué tamaño estamos hablando? Pues está calculado que la oportunidad, estamos hablando de 30.000 millones de dólares del tamaño del seguro del carbono para el año 2050. Entonces aquí una idea importante es que no es posible que caminemos en direcciones contrarias. Todo el mundo está trabajando para descarbonizarnos, para gestionar lo que veíamos en la charla anterior que tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? Y también incluso, y quiero traer también cifras de la charla anterior, es muy importante esa diferencia de la inversión en las empresas de soluciones basadas en la naturaleza y también lo que veíamos en otro tipo de soluciones. Entonces, aquí empezamos a concatenar las ideas y es, esto está pasando, pero realmente como humanidad ya estamos conscientes y trabajando en que el camino tiene que ser en un camino donde nos permita ser más sustentables. Entonces, con estos conceptos podemos pasar a entender un poco más quiénes son estas partes interesadas. Y en las partes interesadas encontramos primero, por supuesto, los inversionistas, que tenemos algunos ejemplos de ellos, los desarrolladores, que son quienes están creando y desarrollando estos proyectos de crédito de carbono, que ya les voy a comentar un poco de qué se tratan, los certificadores, que son absolutamente relevantes, algunos ejemplos, como lo es Ser Carbono y Verra, quienes llegan a indicar si este proyecto de carbono cumple con los estándares mínimos que se requieren para que puedan compensar en estas cantidades, y compradores que típicamente podemos ver que son de diferentes sectores que se resaltan por su volumen de contaminaciones, y allí vamos a ver cómo estos interactúan. También quise compartirles este gráfico porque nos ayuda a entender quiénes son esos compradores. Veíamos algunos ejemplos de industrias, pero como podemos ver, y esto es una cifra del año 2025, tenemos empresas globales y muchas de las empresas que aparecen en este top son empresas reconocidas aquí en Colombia. De nuevo, empezamos a ver que esto no es nuevo en nuestro país, está sucediendo y debemos llegar rápidamente a atender estas necesidades. Les compartí que quería hablarles de los proyectos. Aquí vemos una gráfica X, con eje X y eje Y, pero aquí la pregunta quiero simplificarla en dos temas, y es, primero, ¿estoy hablando de un proyecto basado en la naturaleza o basado en la tecnología? Y la segunda gran pregunta es, ¿me estoy basando en un proyecto que busca evitar la contaminación o que busca una remoción? Recordemos que un crédito de carbono es equivalente a una tonelada de CO2. Es decir que de esta manera es que empezamos a hacer las compensaciones. En ese sentido, y para tener un ejemplo práctico, podemos tener proyectos que, por ejemplo, están evitando que en una zona se talen unos árboles, ¿cierto? Entonces, digamos que de manera práctica, eso sería un proyecto que está enfocado en evitar, ¿cierto? Y está basado en la naturaleza. Pero por el contrario, si yo tengo un proyecto en donde yo voy a sembrar nuevos árboles, estaría hacia la parte de la remoción y en los temas basados en la naturaleza. Si vamos también, hay alternativas en la tecnología. Imaginemos que una empresa deja de hacer un proceso que típicamente utilizaba tipos de energías con un mayor nivel de contaminación y cambia a utilizar, por ejemplo, energías renovables, no convencionales, como lo puede ser la energía solar o eólica. Entonces, en este mundo o en este digamos que diagrama, vamos a poder encontrar los diferentes tipos de riesgos o proyectos de captura de carbono. Ahora bien, cada vez vamos aterrizando al tema del rol del sector asegurador.
Ahora quiero que vayamos a entender, explorar de qué riesgos estamos hablando. Y aquí digamos que de manera, digamos, de lo que ha sido la experiencia. Cuando yo me siento con diferentes clientes que hoy por hoy están comprando créditos de carbono, muchas veces dicen, Andrés, pero ¿cuál es el riesgo? Yo tengo un riesgo cero, porque yo compro créditos de carbono, pero están certificados. Es decir, yo lo estoy haciendo de manera legal, siguiendo todos los lineamientos, y mi riesgo, pues no existe un riesgo. Luego tenemos esta charla. ¿Qué pasa acá? Nosotros podemos llegar de estar hablando de una constitución de aproximadamente unos 6 riesgos, son esos riesgos principales. El primero de ellos es el riesgo regulatorio. Aquí la regulación va a estar mucho más relacionada con el certificador que estábamos conversando. ¿Por qué? Porque en ocasiones pueden haber cambios en lo que puede ser, cómo se determina y cuáles son las características para que ese crédito de carbono sea válido y sea elegible, ¿cierto? Tenemos un caso reciente que son los créditos de carbono de Corsia, que son los que utilizan en el sector aeronáutico, tuvieron un cambio y ahí empezaron a haber unos créditos que ya no fueron validados. El segundo tiene que ver con la invalidación, en donde de nuevo este regulador y este certificador puede llegar a analizar qué está pasando con ese proyecto de crédito de carbono y puede definir, por ejemplo, que hay una doble contabilidad de ese impacto que ese proyecto de crédito de carbono puede generar. O segundo, también puede haber una sobreestimación, en donde, por ejemplo, yo voy a decir que tengo este bosque que no va a permitir que tale y voy a lograr emitir, vamos a decir una cifra, 10 millones de créditos de carbono, pero realmente cuando el certificador lo ve, no tiene ese impacto, pero ya se vendieron esos créditos de carbono. Y yo como empresa estoy tranquilo que voy a llegar al momento de cumplir con lo que prometí de tener temas de descarbonización y no lo voy a lograr porque ese crédito es invalidado. Y les voy dando estos ejemplos para que vayamos mirando cómo se empieza, digamos que, a tejer estos riesgos y cómo impacta a las diferentes partes interesadas. Y también la idea que quiero que vayan teniendo es que, aunque empiezo de esta manera, cada vez más que yo voy hablando del riesgo, vamos a ver cómo se interrelacionan y la materialización de un riesgo anterior puede llegar a empezar a sumar en otros riesgos derivados. Continuamos con el daño físico. Daño físico, hablemos de ese activo subyacente detrás del proyecto de carbono. Estamos hablando de bosques, ¿cierto? Estoy hablando también de la mayoría, esto también pueden ser de tecnología, pero vemos que hoy por hoy los proyectos basados en la naturaleza son las que más lideran en la región y en Colombia. Tenemos un bosque, pues este bosque no está exento a que, por ejemplo, tenga un incendio, ¿cierto? Ahorita con los temas de cambio climático, lo que se viene, por ejemplo, de un fenómeno del Niño muy fuerte, estadísticamente hablando, son riesgos que pueden pasar. Y ahora también podemos imaginar, yo puedo como desarrollador hacer todo de la mejor manera y tener las mejores estrategias de conservación, pero si llego a tener un incendio, no tengo manera de responderle a Primax Colombia, que lo veíamos allí en el gráfico, por esos créditos de carbono que yo le garanticé que iba a tener para poder tener su estrategia de compensación. Reversión. La reversión también tiene que ver con precisamente lo que yo capturé por un evento y me empiezo a devolver, puede ser un evento de daño físico o climático, el efecto positivo que había tenido yo de compensación, pues ya no se da, se quema el bosque y se devuelve eso que yo había capturado al ambiente. Y esto puede ser también por diferentes causas. La entrega no parcial o tardía o non-delivery, como también se conoce en el mercado reasegurador. Aquí también ya podemos pensar en 2 actores más, y es el inversionista o yo como comprador del crédito de carbono, en donde ya voy a recibirlo y al final del día, por un evento, muchas de estas compras se hacen en sistemas forward, anticipada, y yo por este evento no voy a recibir el crédito de carbono. Y finalmente se habla del riesgo político.
Y el riesgo político aquí es muy relevante porque muchos de esos proyectos los tenemos que trabajados en tierras, en extensiones de tierras. Y aquí se enumeran algunos de los temas que pueden ser realidad, como lo es una expropiación de los territorios, pero también puede llegar a pasar, y ya ha pasado particularmente en Zimbabue, en donde el gobierno dice: yo de ahora en adelante los ingresos de ese proyecto de crédito de carbono, el 50% es para mí, ¿cierto? Y ya se podrán imaginar ese tipo de decisiones gubernamentales qué impacto tiene. Muchos de los desarrolladores cuentan con unos PIGs muy, digamos que, muy consolidados, no estamos hablando de altos márgenes, y si yo de repente tengo una bajada del 50% de mis ingresos, pues realmente el compromiso y la viabilidad de estos créditos de carbonos empieza a verse perjudicada. Aquí ustedes van a poder ver diferentes ejemplos de todo lo que acabo de hablar que ya ha sucedido, ¿cierto? Sin embargo, quiero destacar uno particular, que es el megaproyecto Cariba. Este tuvo un tema mediático muy relevante porque este megaproyecto estaba en la escala de evitar contaminación, se estaba protegiendo un gran bosque y resultó que se descubrió una sobreestimación de los créditos de carbono. Créditos que ya habían comprado empresas importantes para su estrategia de descarbonización, y al final empezó primero mediático, ¿cierto? Washington Post, por ejemplo, encima de lo que estaba pasando, inmediatamente con esta, digamos que relevancia mediática, el certificador Verra entró a hacer un análisis por más de 2 años. Es decir, que ese proyecto de crédito quedó paralizado y no pudo tampoco trabajar, y al final se determina que el 60% de los 27 millones de créditos emitidos no eran válidos, ¿cierto? Entonces, esto es una realidad, de un ejemplo de cómo se puede materializar este riesgo. El otro tema importante que quiero que se lleven de esta sesión es: ya entendimos las diferentes partes interesadas, ahora entendamos en el ciclo de vida del proyecto de crédito de carbono, primero cómo es y cómo empieza a ser relevante. Y aquí vamos a poder ver que un ciclo de vida de un crédito de carbono puede estar dividido primero en todo lo que se tiene que preparar antes de empezar a emitir estos créditos, ¿cierto? Preparación de las tierras, de elementos o tareas de conservación, y luego va a todo el proceso de verificación con el certificador para luego poder ser emitido. Y luego, como crédito de carbono y como instrumento financiero, puede empezar a tener diferentes etapas de venta, de reventa, y ya la utilización del mismo, que es cuando ya yo como empresa hago el retiro y de este crédito de carbono, es decir, lo utilizo para hacer todas mis actividades de compensación. ¿Listo? Y podemos ver todos estos riesgos que conversamos empiezan a ser mucho más latentes en la etapa de operación de mi proyecto de crédito de carbono. ¿Cómo funciona el aseguramiento? Aquí quise traer también ejemplos, porque cada uno de las partes involucradas tiene unos riesgos más relevantes que otros. Cuando hablamos de los inversionistas, sus riesgos están principalmente concentrados en temas de no cumplimiento, del riesgo operativo, que el segundo, un tema también de invalidación que conversábamos a raíz del riesgo regulatorio. Pero si damos un paso más allá y estamos en el tema del desarrollador, pues vamos a encontrar que su riesgo no puede estar concentrado más en los riesgos de la destrucción o daño o los temas de riesgo político que veíamos. Y aquí también es una gran oportunidad para comentarles otra idea relevante, y es que esto no se trata de el seguro de crédito de carbono. Realmente, como podemos ver, hay una composición de riesgos en donde empezamos a combinar riesgos o seguros tradicionales con seguros o con el seguro de crédito de carbono. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de las catástrofes naturales que se pueden dar, no es solo el seguro de crédito de carbono, sino, por ejemplo, un seguro paramétrico, que de pronto hoy por hoy ya está mucho más conocido por todos nosotros en el sector, entra aquí a hacer parte. Y más adelante también les voy a compartir cómo no solo ese tipo de créditos están, sino que hay otros créditos que nos ayudan en ese sentido.
y los compradores, que también empiezan a tener riesgos muy similares a los riesgos de destrucción, a los riesgos del desarrollador, en donde tenemos los riesgos, por supuesto, de daño, pero también hay dos nuevos que tienen que ver con la entrega parcial o nula del crédito, ¿cierto? Y también unos riesgos de fluctuación en el precio del mercado, que ya tiene que ver con esos movimientos ya posteriores que una empresa puede llegar a decidir. Ya compensó, tiene unos y puede llegar a venderlo a una empresa que todavía necesita compensación y ya están en el mundo de surety o de cumplimiento. Y digamos que estos componentes que les comparto se pueden llegar a resumir en tres temas grandes. Al final tenemos unos riesgos que son de destrucción, ¿cierto? Unos riesgos de incumplimiento o non-performance y unos riesgos que pueden ser de fraude y error. Y a la izquierda podemos ver ejemplos en donde se empiezan a complementar los riesgos propios del seguro de crédito con otros más tradicionales. Aquellos que vemos aquí como en un asterisco, pues son aquellos que son propios del seguro de crédito, ¿cierto? Propios del seguro de crédito, pero que también se empiezan a combinar. Entonces, reversión, riesgo político, seguro de entrega, invalidación y fraude son propios del seguro de crédito, seguros que existen en este momento, principalmente en el mercado reasegurador especializados que estamos trayendo ya al mercado colombiano. Cierro esta intervención con un ejemplo de un caso de éxito que en March tuvimos la oportunidad de hacer. Esto se hizo con Chestnut Carbon y lo que pasó acá es que se necesitaba, el sector financiero iba a prestar un dinero, pero no lo iba a hacer si no había un aseguramiento. Y aquí lo que se hizo fue un Project Finance para que se lograra, el reasegurador fue CFC y el préstamo lo hizo JP Morgan. Al final, 7 millones de toneladas de créditos que Microsoft lo necesitaba para su meta de descarbonización al 2030. Se restauraron 60.000 acres y más de 35 millones de árboles nativos que se lograron recuperar. Entonces, este es un ejemplo en donde como sector financiero, asegurador, compradores y todo el ecosistema estamos aportando para lograr estas metas de descarbonización. El mensaje final: construyamos juntos desde el sector asegurador las soluciones que el mercado de carbono necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por mostrarnos el papel que puede desempeñar el sector asegurador en el desarrollo de estos mercados. Y quiero invitarlos a ver el siguiente mensaje de Seguros del Estado. Cada día tomamos decisiones, algunas pequeñas, otras que lo cambian todo. Decidir es creer en lo que viene, es avanzar incluso cuando no todo es claro, es confiar. Desde hace 70 años entendimos algo esencial. Detrás de cada decisión hay una historia, un sueño, una vida que cuidar. Por eso no solo aseguramos bienes, respaldamos decisiones, acompañamos cada paso importante. Hemos estado en los comienzos, en los momentos difíciles y en las victorias que nos recuerdan por qué vale la pena seguir. Hoy, 70 años después, seguimos aquí, cercanos, confiables, mirando al futuro con esperanza. Porque las decisiones importantes no se toman solas, se toman con Seguros del Estado. Seguros del Estado, 70 años estando cerca de los colombianos. Seguros del Estado, decisiones con respaldo.